Excelente. Pues bien, esta semana arrancan de nuevo los grupos en los hogares. Si usted no sabe, usted no es parte, cuando estemos allí en el jardín nos pregunta. Vamos a tener una mesa ahí para darle información, porque aquí estamos viendo cada módulo, o sea, 2 veces al año, un libro que estamos viendo que llamamos la filosofía de los primeros principios, que cómo la iglesia del primer siglo realmente estableció nuestra fe. Y ya hemos visto 2 libros y vamos a ver el tercero. De hecho, se me habían acabado los libros para este módulo y tengo creo que 10 más ahí que ordené. Así que al que le haga falta, me ve al final y entonces tiene sus libros, porque esta semana cada grupo empieza. Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a dar un poquito de repaso de cada libro para refrescar y vamos a dar la introducción al nuevo libro que vamos a empezar. ¿De acuerdo? Entonces, en el libro primero, ¿qué aprendimos? Aprendimos a hacer que y hoy vamos a explicar rápidamente algunas de las cosas que hemos aprendido. Traten de leer conmigo ese verso, que es el verso que Jesús usa para enviarnos, ¿verdad?, a esta gran tarea de establecer su iglesia. Lea conmigo. Por tanto, vayan y hagan ¿qué? Discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Eso fue lo que empezó a hacer la iglesia del primer siglo. Entonces, hemos aprendido, en el primer libro aprendimos que eso tenía 2 partes. Ese proceso de hacer discípulos tenía 2 partes. Empieza con el querigma. Estos estudiantes, ¿se recuerdan qué es el querigma? A ver, ¿qué es el querigma? ¿A qué se trata? Ese es el término griego que la traducción es el evangelio. O sea, es la buena nueva. Con eso empezaba. Si ustedes leen el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que cada vez que Pedro hablaba, cada vez que Esteban hablaba, cada vez que Pablo empezaba con el querigma, que es el hecho de que las profecías sobre Jesús, sobre el Mesías, se cumplieron. Y entonces esas son las buenas noticias, que podemos tener comunión con el Padre. Entonces, por ahí empezaba. Que Dios tiene la disposición y toca nuestro corazón, y si queremos entramos en comunión con Él. Eso es el querigma. Pero entonces tenía otra parte, que es enseñándole. ¿Qué vamos a enseñar? La enseñanza de los apóstoles se llama el didaché. El didaché, de nuevo, es un término griego que significa eso, conjunto de enseñanzas. En otras palabras, primero el objetivo, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Cómo empezamos? Empezamos conectándonos con Dios, que es el querigma, y la enseñanza de cómo mantenernos, de cómo comportarnos, se llama el didaché. Eso es repaso para la mayoría de ustedes. ¿Qué aprendemos en el didaché? O sea, cuando ya empezamos, ¿qué es lo que hacemos aquí, verdad? Enseña al creyente a transformar su conducta. Miren, nosotros esta mañana tuvimos como siempre, cada reunión de hombres es una reunión maravillosa, y compartimos la palabra, compartimos siempre versos de Proverbios. Si usted es hombre y no ha venido, es cada 2 semanas, lo hacemos aquí. Cuando vayamos al jardín, se pone de acuerdo con Osman está allá arriba, le toma su número y él lo pone en un chat para siempre recordarle, para venir, la hora y todo lo demás, porque usted no se imagina la bendición que es. Esta mañana nosotros aprendimos cómo funciona cuando una persona permite entrar ese querigma en su vida y oye las enseñanzas y cómo su conducta es cambiada. Nosotros nos sorprendimos esta mañana, si me permite el amigo Deini, que es el pequeño gigante de nosotros. Ponte de pie, Deini, mire ese hombre, usted lo ve, un hombre más o menos pequeño, ¿verdad? Un hombre que usted dice, no, pero oye. Pero hoy aprendimos que era un hombre con un carácter fuerte, que a quien quiera le daba una galleta, lo que sea, ¿verdad? Pero, lo puedo decir, ¿verdad? Que era así. Pero ya Dios le ha dado una transformación que se ha visto en situaciones parecidas a las de antes, pero ya él reacciona diferente. ¿Por qué? Porque él ha permitido que el querigma, que el didaché, que transforme ¿qué? Su conducta. Yo le tengo un gran respeto. Démosle un aplauso a ese hombre, que yo lo quiero muchísimo.
Y eso es lo que muestra que está funcionando. Porque conocimiento que no pasa al corazón es lo que hace que te hace cabezón. ¿Entiendes? Pero cuando de la cabeza de aquí te pasa aquí a la conducta, eso quiere decir que el proceso está funcionando. Muestra las virtudes que resulta de esa manera de vivir. O sea, empezamos a gozar, empezamos a entender el propósito de nuestra vida. Enseña cómo relacionarte con tu familia, cómo manejarte con tus relaciones. Enseña cómo relacionarte con tu familia extendida, porque tenemos la familia nuclear, la inmediata, pero tenemos la familia extendida, que si los primos, que si los tíos, que cuántas personas tenemos. Enseña también cómo comportarnos con los no creyentes. O sea, el didaché es la parte de práctica de cómo nos vamos a ir manejando. Pero también nos enseña cómo relacionarnos con las autoridades. Todo eso aprendimos en el primer libro. Y número 7, nos llama al creyente a vigilar y a ser responsable. O sea, yo soy responsable de mi crecimiento. Yo soy responsable de mi desarrollo. Yo no puedo echarle la culpa a nadie. Nosotros somos fruto, un 90% de nuestras decisiones, de las decisiones que nosotros tomamos de crecer, de venir, de juntarnos, de aprovechar. De eso se trata. Y ahí empieza el verdadero camino del creyente, en crecer como discípulo. Eso queremos reflejar en Comunidad Cristiana. El libro 2, que fue perteneciendo a la familia de familias. Aprendimos cosas tremendas ahí. Aprendemos que hay dos grandes necesidades que cada uno de nosotros tenemos, que es sentido de pertenencia. O sea, ¿cuál es mi familia? ¿Cuáles son mi gente? ¿Cuál es mi tribu? ¿A qué pertenezco? Y sentido de propósito. Eso sucede en todo, en todos los aspectos. Yo no sabía, pero nosotros al estar en México, Clemente sabrá esto, no sabía que esta semana era el día de la independencia y del grito. Es tremendo. Entonces, oiga, nosotros fuimos a unos lugares y había cantidad de gente, y en cualquier momento cualquier persona decía ¡Viva México! Y todos decían ¿qué? ¡Viva! O sea, pero una cosa, porque ellos se sienten mexicanos, ¿verdad? Y esa es su patria y pertenecen a México. E igual te pasa a ti con tu país, esa es tu tribu como país. Pero como familia espiritual es importante saber cuál es tu tribu, cuál es tu familia. Porque hay gente que viven como buscando un buffet diferente en cada sitio, en cada lugar, buscando lo mejor de este, lo mejor de aquello. Ahora yo le pregunto, ¿la familia de usted es perfecta, la suya? No. Ahora, usted porque no es perfecto, usted se salió a meterse a otra familia. No, esa es la suya, usted la tiene que amar, la tiene que abrazar. Así es la familia espiritual. Y eso aprendemos. Donde yo pertenezco, ahí estoy. Y si falta algo que se puede mejorar, en vez de yo criticar, voy a ayudar a mejorar. Esa es la verdadera actitud. Porque hay gente que entran para buscar falta. Óigame bien, usted quiere buscar falta aquí, no tiene que ir muy lejos, es fácil, no es difícil, está muy clara. Porque desde que usted llegó ya se dañó la cosa. O sea, si estábamos perfectos, desde que usted llegó ya se dañó la cosa. Es un relajo porque obviamente no estamos perfectos. Somos humanos y cada uno de nosotros tiene faltas. Y cuando nos juntamos, esas faltas no se van, están ahí. Pero el amor, dice la palabra, cubre todas esas cosas. Porque usted no deja de salir de su familia y de querer a su mamá y su papá por lo imperfectos que hayan sido, sino que los amamos. Así Dios quiere que aprendamos a entender lo que significa ser parte de una familia espiritual. Eso decía Pablo, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Eso que yo acabo de decir, de ser parte de una familia espiritual, no existía hasta que Jesús la estableció. Así que es un misterio, es una bendición para nosotros, que nosotros podemos ser de una comunidad. Porque antes de eso, la sinagoga se aprendía y la gente se iba para su casa y ya, pero no eran parte de necesariamente una comunidad, una familia espiritual. Ese es el misterio que Dios nos ha regalado. El plan de Dios, que el plan de Dios se ejecutaría a través de la iglesia, y que la iglesia es el vehículo para entender que el plan de Dios, y como familia es el lugar para recibir ¿qué? El amor que todos necesitamos. Oiga,
esa necesidad la tenemos todos. Usted puede ser grande, fuerte, que no quiere ver a nadie, pero óigame, todos necesitamos amar y ser amados. Las dos cosas. Por eso tenemos que aprender a amar. A veces hay personas que se les dificulta amar porque tienen falta de perdón, tienen amargura, todo el mundo me hace daño, yo no voy a amar. Me pasó esto, me pasó aquello, se les dificulta amar. Pero tan importante es aprender a recibir amor. Abrir tu corazón cuando una persona genuinamente se preocupa por ti, a tú agradecerlo, a tú permitir ser vulnerable. Porque hay gente que dice, a mí nadie me ayuda, yo me he hecho solo. Mentira, nadie se ha hecho solo. Todos nos necesitamos. Y cuando abrimos nuestro corazón, eso nos hace más grande. Porque no solamente amamos, sino que nos dejamos amar. Nos enseña la palabra que la iglesia es el centro del plan de Dios. Es la iglesia. Si yo fuera a irle por la historia, de la iglesia han salido todas las conquistas sociales de la humanidad, han salido de grupos como estos. Aún la libertad de los esclavos, el sufragio de las mujeres, el considerar a todo el mundo igual, todo, los hospitales, los orfanatos. Ustedes vieron el domingo pasado, ¿qué le pareció todo lo que hace el Ejército de Salvación? ¿Qué le pareció? ¿No es impresionante? ¿Por qué lo hacen? Pero es por esto, porque son parte del entendimiento de Dios. No sé si él lo llegó a decir, pero el Ejército de Salvación es la organización sin fines de lucro más grande del mundo. ¿Lo dijo? ¡Del mundo! ¿Por qué? Porque la gente, nada más porque se ven bien en el uniforme. No, porque han hecho un trabajo a través de tantos años que la gente le tiene esa confianza de que los recursos con ellos se van a utilizar bien. ¿Para qué? Para ayudar, para avanzar. Yo tengo un gran respeto. El orden de la iglesia es semejante al orden de un hogar. Aprendimos eso, ¿verdad? Está el padre, está la madre, aprendimos cómo respetarnos unos a otros, cómo distinguirnos unos a otros, cómo manejar conflictos, ¿verdad? Cómo multiplicar lo que conocemos, lo que sabemos. Todo eso hemos aprendido. Entonces ahora sí entramos en el libro 3, que esta semana empieza el libro 3 y habla de participando en la misión de la iglesia. Ahora debo decirle esto antes de empezar, porque lo que vamos a hacer hoy es, en el tiempo que me queda, es leer la escritura donde empieza el momento en que la iglesia se convierte en misionera. Y en este libro vamos a aprender cosas que nos hacen falta en comunidad cristiana y que vamos a aprender a cómo la vamos a aplicar. Entonces, un ejercicio que yo quiero que hagan los que van a los grupos, escuchen, los que van a los grupos y van a empezar, y usted va a empezar a ver cosas y usted va a decir, pero eso no lo hacemos, en vez de usted usarlo para criticar, úselo para decir, wow, qué oportunidad tenemos de empezar a implementar lo que nos falta. ¿De acuerdo? Esa es la actitud que yo quiero que tengamos, ¿verdad? Participando en la misión de la iglesia. Ahora, yo voy a leer unos versos en el libro de los Hechos, capítulo 13. Entonces, lo interesante es lo siguiente. El libro de los Hechos se llama así, Hechos de los Apóstoles. O sea, las cosas que sucedieron cuando la iglesia empezó. Pero es muy interesante que a mitad del libro, que es el libro tiene 26 capítulos, a mitad del libro empieza lo que vamos a llamar viajes misioneros de Pablo. O sea, la mitad del libro prácticamente es de Pablo, que fue el último discípulo que entró, y él mismo dice como un abortivo. O sea, él fue, digamos, un adoptado, porque ustedes saben, de todos los discípulos, el único que no anduvo con Jesús fue Pablo, y sin embargo fue eventualmente el más prominente. Tenemos tanto que aprender ahí. Dice, los últimos serán primero. Algunos de ustedes están sentados aquí, qué pena que yo no conocí de Dios antes y que yo no sabía lo que me he perdido. No, Dios tiene grandes cosas para ti, grandes planes para ti, aunque seas el último que llegues. Llegó Pablo de último y se convirtió en el más prominente de todos, y la mitad del libro trata de Pablo, de lo que él hizo. Tipo arrojado, un tipo que le metió mano a lo que sea. Vamos a ver cómo leemos estos versos. Simplemente lo vamos a leer, yo lo voy a ir comentando poquito, pero
a partir de este capítulo es casi todo sobre Pablo y sus viajes misioneros. Él tuvo 3 viajes misioneros oficiales y un cuarto que no fue muy oficial, porque fue cuando lo llevaron preso a Roma, pero él lo convirtió en un viaje misionero. Allá le predicó a todos los guardias, a todo el mundo. O sea, una cosa increíble. Pero hubieron 3 organizados y uno que sucedió así. Arrancamos. Capítulo 13, verso 1. En la iglesia de Antioquía, me paro ahí para decir, Antioquía era la tercera ciudad más importante de Roma, del Imperio Romano, no de Roma, sino del Imperio Romano en Siria. En ese momento tenía entre 800,000 y 1,000,000 de personas. Era una ciudad brava, un Nueva York cualquiera, y pasaba todo el mundo por ahí, iba todo lo demás. Hoy en día esa ciudad queda en Turquía y solamente tiene 35,000 personas. Para que sepan que todo pasa en la vida. Hay un momento de luz y mañana tú no sabes. Pero en este momento Antioquía era una gran ciudad. Eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro. Para que ustedes sepan, los dominicanos, que esos apodos no nos los inventamos nosotros, están en la Biblia. ¡Ey, negro! O sea, nosotros usamos eso, ¿verdad? Dice, ese apodo ya viene de la palabra. Ahora, observen porque tiene un sentido. Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Yo no tengo tiempo para explicarles que aquí hay 4 personas de diferentes lugares, los 4, de diferentes estratos sociales y de diferente educación. ¿Qué quiere decir eso? Que en una verdadera comunidad debemos haber de todo. De diferentes tratos sociales, de diferente educación, de diferentes intereses, porque lo homogéneo se pierde de lo otro. Es como ir a una heladería y todos los helados, están todos ahí, son de vainilla. Diga, ¿cómo ustedes sienten? O sea, eso está. Aunque a usted nada más le guste la vainilla, usted quiere ver el color de lo otro, ¿verdad? Del amarillito, del maracuyá, el morenito del chocolate. O sea, es que hasta la experiencia visual, aunque tú nada más te comas, ¿verdad? El de vainilla. Así debemos ser nosotros. Por eso yo me gozo tanto cuando recibimos personas que vienen de otros países, de otras ciudades, de otras experiencias, porque eso es lo que hace una comunidad vibrante como la comunidad de Antioquía. Seguimos. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo a que les he llamado. Me paro aquí para decirle que Bernabé fue la persona. Recuérdense que Pablo, cuando se convierte, nadie le creía, porque Pablo, bueno, se llamaba Saulo, que de hecho aquí todavía le está diciendo Saulo. Se llamaba Saulo, era un perseguidor de la iglesia que buscaba para hacerle daño, y cuando se convierte, hasta los cristianos le salieron huyendo. Pues nadie quiere ver estar con una persona que quizá lo que está engañando, pero la persona que se acercó a él para darle ánimo y para creer en él fue Bernabé. ¿Qué quiere decir? Su nombre significa hombre de consolación, un hombre de verdad, una persona que se acercó a Pablo para ayudarle. Dice, así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Quiere decir que fue en consenso, que todo el mundo estuvo de acuerdo con lo que él iba a hacer. Aquí dice que empieza el primer viaje misionero y llegan a Chipre. A ver, ¿en qué país está Chipre? Los que saben a ver, tú que viajas mucho por allá, Villegas, ¿está Villegas por allá arriba? Que quizás está ido. ¿Qué país? ¿A qué país le pertenece la isla de Chipre? Alguien lo dijo, creo, por ahí. Grecia. O sea que ya arrancó y salió de todo lo que es esa zona donde está Israel, donde está Siria. Toman y arrancan para Chipre. Dice, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Importante que a donde él llegaba, primero se juntaba con los judíos. Eso es un patrón. Una de las cosas que ustedes van a ver cuando estudien estos viajes misioneros es que él seguía un patrón. Él iba a los lugares primero donde podía coincidir con aquellos que conocían por lo menos
las escrituras hasta Jesús y ahí les predicaba. Dice que llevaron a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Aquí empieza el problema. Allí se encontraron con un hechicero. Donde quiera que usted empiece a hacer algo para Dios, hay una oposición. Si se hubiera quedado en Antioquía, no hay hechicero, pero como empezaron a salir, apareció un hechicero, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Personas inquietas que quieren saber, que quieren conocer, pero siempre tienen una persona alrededor que lo quiere distraer. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, este es uno de los últimos versos donde todavía se le llama Saulo, porque el nombre con que él nace es Saulo de Tarso, pero Dios por el Espíritu Santo le cambia el nombre a Pablo, como hace con cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos a conocer a Dios, Él cambia hasta el nombre, o sea, nos vemos diferentes, nos comportamos diferentes. Ese fue el caso de Pablo. Dice, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, hijo del diablo, perdón, no lo vayan a hacer ustedes. Estos son momentos específicos, con situaciones específicas que Dios tenía que abrir camino. Y además Pablo era medio loco, o sea, el tipo, o sea, él no le paraba a nadie. Lo agarró, dice que le clavó los ojos, o sea, yo me imagino lo que clavó los ojos. Hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. No era fácil, Pablo. Dice, nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Wow. Usted dirá, pero eso hay que hacerlo ahora. Bueno, eso lo van a ver ustedes en sus estudios, porque hay contexto para todo, ¿verdad? Cuando se arranca algo, por eso en el libro, en ese mismo libro, en el capítulo 5, vemos una persona que quiso engañar al Espíritu Santo, vendiendo una propiedad, reportando menos, quedándose con una parte del dinero, no tenían que hacerlo, pero por ese engaño, dice que cuando lo confronta, Pedro le dice, mira, ahí están los pies de los que van a llevar el cuerpo de ustedes cuando ustedes caigan redondo ahí muertos. Y así mismo fue, mueren y se van. Te dirá, wow, eso no lo vemos hoy así, porque en ese momento, en ese contexto, para poder establecer la iglesia, era necesario de parte de Dios que esta cosa sucediera. Por eso todo tiene que ver con contexto, ¿verdad? Entonces, imagínense lo que está pasando ahí. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Imagínense, así empezó el paseo. Nada fácil. O sea, nosotros nos estamos metiendo en una aventura, porque si la iglesia muere en un embrión, si el embrión muere, no tenemos la fe como la tenemos hoy. O sea, Dios tenía que cuidar ese embrión a cualquier precio hasta que estuviera esparcido por todo el mundo. Y por eso en ese libro nosotros vamos a ver cosas que quizás no veremos en ningún otro momento ni en ningún otro sitio, porque Dios tenía que permitir que ese niño creciera, que es la iglesia, ¿verdad?, se fortaleciera, y tenía que protegerla de toda esa persona que venían a oponerse. Sin embargo, tantas cosas vamos a aprender y vamos a poder aplicar de esto. Y fíjense cómo Pablo y Bernabé salen de su comodidad de Antioquía a una misión,
a mostrar a otros el amor de Dios. Quizás tú no te toca salir a Antioquía. Oye, quizás a ti no te toca salir a Chipre. Pero quizás, y con esto los voy a dejar pensando con algo. Quizás te toca salir de algún tipo de comodidad para alcanzar a otros que todavía necesitan oír del amor de Dios. Esa comodidad, ¿cuál será? Quizás en tu trabajo tú no te gusta hablar, no te gusta meterte con nadie, pero tú sabes que hay personas que necesitan de Dios. Quizás hay parejas a punto de divorciarle que tú quizás debes de invitarla al evento que vamos a tener aquí, de la pareja. Y esa es tu forma de tú salir de Antioquía. Quizás hay personas en tu familia que necesitan de parte de Dios. Tú dices, yo quiero que tú sepas cómo Dios me ha cambiado a mí. Y yo quiero que tú aprendas, escucha bien, hay personas que no comparten su fe porque piensan que para compartir su fe tienen que saber mucho y saber los versos y todas esas cosas. No es así. Uno de los testimonios más grandes que nosotros vemos en los tiempos de Jesús, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, fue un ciego que Jesús le puso un lodo, tenía 38 años, nunca había visto, nunca. Le puso el lodo y recibió la vista, una cosa impresionante. Cuando los sacerdotes lo llaman para que explique, los sacerdotes estaban preocupados porque lo sanó Jesús un sábado. Ellos no estaban preocupados si él vio o no vio, sino por lo sanó un sábado. Y cuando le preguntan, pero dime quién fue que sanó y por qué y cómo, y haciendo la última pregunta, él dice lo siguiente, y es lo que yo le quiero dejar a ustedes, que ustedes pueden hacer lo mismo. Le dice, yo no sé lo que me pasó, mire señores, yo no sé quién fue, yo estaba así que no, había mucha gente, yo no sé, pero una cosa yo sí le puedo decir, que usted no me puede discutir, o sea, que usted me va a discutir ahora, que yo antes era ciego y ahora veo, o sea, discute con eso ahora, pero de eso cada uno de nosotros lo podemos hacer. Yo lo único que sé, que yo me llenaba de ira y ahora estoy más tranquilo. Yo lo único que sé, que yo antes salía de noche a beber y a hacer disparate, pero ahora me quedo en mi casa con mi familia. Yo lo único que sé, que yo los domingos me levantaba a la que sé yo cuánto y no quería saber de nadie. Ahora me levanto temprano porque quiero ir con mis amigos, mis hermanos a la iglesia para pasar el rato. Eso es un testimonio maravilloso. Y por ahí tú puedes arrancar tu viaje misionero. Nos ponemos de pie. Gracias, papá. Gracias, papá, porque eres tan maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día con tu palabra cosas hermosas y preciosas que podemos aplicar en nuestra vida. Te bendigo, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor.